los ejemplos 2.14 y 2.16 del libro de mecánica tensorial. Entonces vamos a proceder a resolver primero el ejemplo 2.14. El ejemplo 2.14 nos dice que debemos determinar los valores y direcciones principales del tensor de segundo orden, cuya representación matricial es esta. Hay que tener en cuenta que ustedes vieron estos temas en álgebra lineal como valores y vectores propios, es lo mismo, o como los eigenvalores y eigenvectores o eigenvalores y eigenvectores, esos son los mismos, solo que nosotros los llamamos valores y direcciones principales por la traducción que tienen en inglés, para no estar mezclando vocablos alemanes e ingleses, entonces se les denomina valores y direcciones principales. Entonces, para proceder a resolver el ejemplo, debemos primero tener en cuenta qué problema vamos a resolver y en qué orden lo vamos a resolver. Entonces, el orden que siempre se tiene es, planteamos nuestro tensor de segundo orden en forma matricial, después planteamos nuestro problema de valores principales y ya habiendo resuelto nuestro problema de valores principales, procedemos a resolver nuestro problema de direcciones principales. Ese es como el proceso que hay que seguir cuando estamos ante este tipo de problemas. Este problema no solo se les va a presentar con tensores puestos de manera arbitraria, sino que también vamos a verlo en el caso de esfuerzos principales y en el caso de deformaciones principales. Por esto este tema es muy importante que ustedes lo sepan resolver muy bien. Entonces lo primero que hacemos es plantear nuestro problema. Entonces nuestro problema en notación indicial es este y en notación matricial es este. Entonces, para efectos de cálculo, nosotros no vamos a manejar la notación indicial, sino la notación matricial, que para nosotros es más fácil y para un computador es más fácil de entender en el caso de que ustedes utilicen programas informáticos para resolver estos problemas. En la próxima sesión vamos a usar un programa para ayudarles a resolver estos problemas. Entonces, procedemos a poner nuestro problema de valores principales y colocamos nuestro tensor menos nuestra variable lambda. Y esta es una presentación que a veces se tienen en los libros de la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad es solamente se colocan los elementos que son distintos de 0. En este caso son 1. O ustedes pueden encontrar la diagonal llenas de 1 y el resto 0. Entonces, ya habiendo planteado nuestro problema en forma matricial, procedemos a operarlo. Entonces, ¿cómo lo operamos? Entonces, el lambda multiplica cada uno de los términos del tensor. Como lo vimos en las propiedades de los tensores, podemos multiplicar un tensor de orden 0, o sea, un escalar, por, por un tensor de cualquier orden, y es multiplicar cada elemento del tensor con respecto, pues por ese lambda. Entonces, nos quedaría, distribuyendo este lambda, nos quedaría lambda en toda la diagonal y nuestro tensor t. Ahora, lo siguiente que hacemos es la resta. Y nosotros sabemos que, al igual que la suma, la resta de matrices se hace término a término. Entonces, 5 menos lambda, 2 menos 0 que 0 y 0 menos 0 que 0. Y así sucesivamente vamos operando término a término. Y así obtenemos nuestra matriz ya la que está dentro de este paréntesis. Esta sería la matriz resultado. Ahora nosotros aplicamos el determinante. Vamos a resolver el determinante de la matriz cuadrada de 3 por 3 y ustedes lo pueden resolver empleando la regla de Kramer o empleando cofactores. Yo recomiendo en este caso cofactores. ¿Por qué? Porque tenemos una fila en la que solamente tenemos un factor, que es 3 menos lambda. Entonces, en este caso, es más fácil emplear cofactores, pero en realidad uno escoge el que más se le facilite a uno. Entonces, empleando cofactores, ustedes saben que el cofactor es menos 1 a la i más j. La posición de este es i igual a 3, j igual a 3. Entonces quedaría menos 1 a la 3 más 3, que sería menos 1 a la 6 y sería 1. Entonces este conserva el signo.
el signo que trae. Entonces me quedaría 3 menos lambda y resolvemos el determinante que resulta de eliminar la tercera fila y la tercera columna. ¿Por qué? Porque estamos usando este cofactor. Entonces nos quedaría 5 menos 2 por 2 menos lambda y menos la otra diagonal. 2 por 2, pues 4, ¿cierto? Entonces ahora expandimos este, este producto y nos queda 10 al cuadrado más 10 menos 5 lambda menos 2 lambda menos 4. Listo. Entonces ya reduciendo esto a lo que pues más lo podamos, entonces nos queda 3 menos lambda por lambda cuadrado menos 7 lambda más 6. Ahora, fíjense que como les dije en el video, el resultado de esta solución de este determinante, como estamos obteniendo el, el determinante de una matriz de 3 por 3 que tiene 3 lambdas en la diagonal, y pues estamos trabajando en 3 dimensiones, entonces la ecuación característica tiene que ser de lambda al cubo. Entonces, si nosotros expandiéramos esta solución, pues tendríamos un lambda al cubo acá, un menos lambda al cubo evidentemente. Pero entonces no la vamos a expandir para poder facilitarnos a nosotros la solución de este ejercicio, porque la solución del ejercicio involucra una ecuación, la solución de una ecuación de tercer orden. Ahora, teniendo en cuenta esto, nosotros sabemos que un polinomio de grado lo podemos factorizar, ¿cierto? Entonces, como el polinomio de grado lo podemos factorizar fácilmente y nosotros lo sabemos factorizar, entonces empleando, bueno, y entonces antes de esto igualamos esta ecuación característica a cero. ¿Por qué la igualamos a cero? Para poder para poder factorizarla y poder hallar los valores principales. Entonces, solucionando, pues factorizando esta expresión de lambda cuadrado menos 7 lambda más 6, obtenemos que es 3 menos lambda y lambda menos 6 y lambda menos 1. Ustedes lo pueden comprobar pues empleando división sintética o las leyes de factorización que están en el álgebra de Baldor. Entonces, obtenemos que 3 menos lambda por lambda menos 6 por lambda menos 1 es igual a 0. Ahora, nosotros cómo hallamos los valores principales. Nosotros cuando tenemos un producto igualado a 0, sabemos que entonces uno de esos elementos es igual a 0. Entonces lo que hacemos es igualar todos a 0 y obtenemos los tres valores principales. Entonces, lambda 1 es igual a 3, lambda 2 es igual a 6 y lambda 3 es igual a 1. Ustedes también pueden resolver esto empleando pues cualquier otro método que ustedes conozcan para resolver ecuaciones de grado 3 y evidentemente estas son las raíces de ese polinomio de grado 3. Ahora, ya hicimos los dos primeros pasos, que es plantear nuestro problema y resolver los valores principales. Resolver el determinante para hallar los valores principales. Ahora, lo siguiente que nos toca hacer es hallar las direcciones principales. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que cada valor principal va a tener una dirección principal asociada, que dependiendo de cómo estén relacionados los valores principales, si son dos iguales, si son todos diferentes o si son todos iguales, esas direcciones principales cambian. La forma en que se relacionan esas direcciones principales cambian. Entonces, como en este caso tenemos tres valores principales diferentes, aquí los podemos ver, lambda 1 igual a 3, lambda 2 igual a 6 y lambda 3 igual a 1, entonces vamos a tener tres direcciones principales, las cuales las tres van a ser diferentes entre sí y van a ser ortogonales. O sea, entre sí esas direcciones forman ángulos de 90 grados. Eso se llaman ortogonales. Entonces, para resolver nuestro problema de direcciones principales, arrancamos con la primera dirección principal. Entonces, nuestro primer valor principal es lambda 1 igual a 3. Entonces planteamos el problema a resolver. Tenemos que resolver este conjunto de ecuaciones. Estas son cuatro ecuaciones que nos resultan de acá, pero que con algunas operaciones se van a simplificar. Entonces vamos a expresar primero
nuestra primera línea en forma matricial de esta notación inicial. Entonces, expresándolo en forma matricial, tenemos nuestro tensor al inicio, ¿cierto? Menos nuestro valor principal número 1, que es 3, por la matriz identidad, que en la notación inicial es delta y j, y en la notación matricial es la matriz identidad, el vector, las componentes del vector o de la dirección principal, y esto igualado a 0, tal como nos lo indica aquí. Entonces llegamos y reemplazamos nuestro valor principal número 1, que es 3. Entonces esta es nuestra ecuación en, en notación matricial, y las variables que tenemos que despejar son n1, n2 y n3. Todo esto para la primera dirección principal. Ahora, llegamos a plantear la segunda ecuación. La segunda ecuación es un producto punto. Esta es la fórmula de producto punto, como lo habíamos visto en la formulación de producto punto cuando estábamos viendo el álgebra tensorial, y ese producto punto debe ser igual a 1. ¿Qué nos garantiza esto? Esto nos garantiza que nosotros no estemos trabajando con soluciones triviales. ¿Qué es una solución trivial? Que ese vector n1, n2, n3 sea igual a 0, sino que hace que ese vector sea distinto de 0. Y entonces, lo que hace este producto igualado a 1 es que no solo sea distinto de 0, sino que va a ser unitario, porque su norma va a ser 1. Entonces, esto es la fórmula de norma, pero pues así se describe un vector unitario. Entonces, expandimos ese producto entre esos dos vectores y nos quedaría n1 al cuadrado por el ni sería n1 al cuadrado más n2 al cuadrado, ni cuando y es igual a 2, y n3 al cuadrado cuando y es igual a 3, entonces me quedaría n3 por n3. Aquí he decidido omitir el q, porque si no esto se empieza a llenar de unos, de dos, de tres, y empieza a saturar el ejercicio y nos complica la escritura. Pero ustedes deben tener siempre en cuenta en qué dirección están calculando. Entonces ustedes tienen que tener aquí en cuenta que ustedes están calculando la primera dirección principal. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema planteado. Entonces vamos a empezar a hacer operaciones. Entonces, con las operaciones hacemos lo mismo, restamos a cada término de la diagonal el valor principal, y entonces haciendo esa resta nos quedaría esta matriz, que como vemos, en este caso se nos vuelve en cero la tercera fila y la tercera columna. Y tenemos aquí la dirección que estamos calculando, que es nuestra incógnita, los n's, y esto es igual a 0. Y nuestra ecuación que nos garantiza que sea un vector unitario y que sea distinto de 0. Entonces ustedes tienen dos opciones: o resuelven esto matricialmente o plantean los sistemas de ecuaciones. Yo que recomiendo que planteen los sistemas de ecuaciones, porque nosotros estamos más familiarizados en resolver sistemas de ecuaciones. Entonces planteamos el sistema de ecuaciones de la primera fila, entonces quedaría 2n1 más 2n2 igual a 0. La segunda ecuación quedaría 2n1 menos, aquí es n2, falta corregir eso, es igual a 0. Y como no tenemos ecuación en n3 ni en la tercera fila, entonces no tenemos los tres sistemas de ecuaciones, sino que solamente tendríamos dos en este caso particular. Y planteamos nuestra última ecuación. Entonces, nosotros resolviendo estos sistemas de ecuaciones, generalmente nos quedan 4 ecuaciones, que son 3 derivadas del sistema matricial y la derivada de de esta condición que le hemos impuesto. Pero ¿qué pasa? En ese caso nosotros solamente tendríamos un sistema de cuatro ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas, tenemos un sistema en el que podríamos eliminar una de las ecuaciones. ¿Yo qué les recomiendo?
que eliminen una de las ecuaciones que se generan del sistema matricial, que nunca borren la condición de, de que el producto punto, o sea, esta ecuación larga con los cuadrados. ¿Por qué? Porque si ustedes borran esta ecuación y solamente dejan las tres ecuaciones, les puede dar la solución trivial y pues ese no es el objetivo en este caso de resolver este tipo de sistemas. Ya lo vamos a ver en el siguiente sistema. Y entonces resolvemos el sistema de ecuaciones para 1 y 2, para estas dos primeras ecuaciones. Y pues ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones y nos quedaría que n1 es igual a n2 y es igual a 0. Generalmente ahí se extraen las soluciones para n1 y n2. Ahora, como nosotros ya sabemos que n1 y n2 en este caso el valor principal lambda 1 son iguales a 0, entonces llegamos y reemplazamos estos n1 y n2 acá, n1 y n2, y nos quedaría n3. Entonces nos quedaría n3 al cuadrado es igual a 1. Entonces si nosotros sacamos raíz cuadrada a ambos lados o elevamos a la 1 medio también, entonces se puede obtener que n3 es igual a más o menos 1. ¿Por qué más o menos 1? Cuando yo saco la raíz cuadrada de un número, en realidad estoy obteniendo dos números. Ustedes saben que yo puedo multiplicar dos números positivos y me da un positivo. Y puedo multiplicar dos números negativos y me da un positivo. Por eso es que aparece este más o menos. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Este más o menos. Entonces, el vector que se nos genera, la primera dirección principal que se nos genera es 0, 0, 1. Entonces, ustedes pueden comprobar que la norma de esto es 1, porque el único elemento que está aquí es 1. O sea, no es la solución trivial, pero sí es la solución que aparece de resolver todo este sistema matricial y pues de ecuaciones que estamos trabajando. Hasta aquí para la primera dirección principal. Ahora, en el caso de la segunda dirección principal, nosotros escogemos a 6, ¿cierto? Porque 6 es nuestro segundo valor principal. Planteamos nuestro problema de nuevo y planteamos nuestro sistema matricial de nuevo. Yo les recomiendo que planteen esos sistemas matriciales mientras ustedes van cogiendo experticia en estos temas porque así van mecanizando en cierto modo los procesos y pueden entenderlos mejor y pueden entender cómo se comportan cada una de las ecuaciones. Entonces hacemos nuestro reemplazo, hacemos nuestro planteamiento, después hacemos nuestro reemplazo del lambda 2, que en este caso es 6, y el planteamiento de la ecuación del producto punto, y esto es igual a 1. Y entonces nos vamos y hacemos pues la resta, ¿cierto? Entonces, de nuestro lambda 2, que sería en este caso 6, y aquí nos quedaría menos 1, menos 4 y menos 3. Y los elementos por fuera de la diagonal quedan iguales. Y nuestras incógnitas que debemos tener siempre presente que esos n1, n2 y n3 corresponden ya a nuestro segundo vector. O sea, aquí ya no tenemos nada de relación con nuestro primer vector porque nuestro tensor a trabajar ya es otro. Entonces tenemos que estos son pues nuestro arreglo matricial y nuestra condición impuesta para que sea un vector unitario. Ahora, nosotros organizando esto en un sistema de ecuaciones, que es lo que nosotros más fácil resolvemos, obtenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, menos 1n1 más 2n2, 2n1 menos 4n2, menos n3 y la condición de vector unitario en ese caso. Entonces, aquí podemos ver que tenemos 4 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Yo que decidí en este caso escoger la primera, la tercera y la cuarta, que son primero las más fáciles de trabajar. Y de todas maneras estaría resolviendo el sistema y me ayuda como a facilitarme a mí los cálculos. Pero ustedes pueden escoger la 2, la 3 y la 4. O la 1, la 2 y la 4. Entonces, ¿yo qué les recomiendo?
que no eliminen esta. Aquí ya podemos ver pues más fácilmente la recomendación que yo les hacía. Nunca eliminen esta porque les puede aparecer la solución trivial. Entonces es mejor que no la eliminen. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, como yo escogí la 1, la 3 y la 4, entonces de la tercera podemos despejar que n3 sea igual a 0. Entonces, n3 es igual a 0. De la segunda, de la primera ecuación, perdón, aunque podemos escoger, no, espere, aquí se me saltó, disculpen. De la primera ecuación, yo decidí despejar n1, entonces n1 es igual a 2n2. Entonces, ya habiendo despejado dos variables, n3 y n1, entonces yo puedo entrar a reemplazar en esta última ecuación, que es n1 al cuadrado más n2 al cuadrado más n3 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, n1 es igual a 2n2. Entonces lo reemplazo en n1. n2 queda normal porque esa no la he despejado en ninguna ecuación. Y n3 es igual a 0. Entonces reemplazo 0 en esta ecuación. Entonces me quedaría, ustedes saben que 2 a la 2 es 4, y me quedaría 4n2 al cuadrado más n2 al cuadrado igual a 1. Y ustedes saben que esa suma me da 5n cuadrado al cuadrado, n2 al cuadrado, perdón, igual a 1. Paso el 5 a dividir y le saco a todo raíz cuadrada. Entonces aquí despejando n2, lo que yo les dije es el proceso para despejar n2. Entonces, despejando n2, tenemos 1 sobre raíz de 5, porque ustedes saben que yo si le saco raíz a un fraccionario, le saco raíz arriba y abajo, ¿cierto? Y la raíz de 1 es 1. Entonces, me quedaría 1 sobre raíz de 5 y con los signos más y menos. Ahora, ¿cuál es el valor de n1? Pues n1 es 2 veces n2. Entonces, yo simplemente multiplico a este valor por 2 y les conservo los signos 2 y raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 con su más y menos. Entonces, cogiendo todos nuestros resultados y compilándolos en forma vectorial, podemos decir que n2, o sea, nuestra segunda dirección principal es igual a más o menos 2 raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 más o menos, y como n3 medio 0, pues es 0. Hasta aquí hemos solucionado para los dos primeros valores principales. Y por último, vamos a resolver para nuestro tercer valor principal. Entonces, en nuestro tercer valor principal, bueno, aquí es 1. El lambda 3 es igual a 1. Entonces, planteamos nuestro sistema y organizamos otra vez nuestro sistema en forma matricial y nuestra condición para que sea un vector unitario. Entonces, hicimos el reemplazo de lambda 3, 1. Entonces, en este caso, hacemos las operaciones y pues 2 menos 1, 1, 5 menos 1, 4 y 3 menos 1, 4. 3 menos 1, 2, perdón. Y los dos elementos por fuera de la diagonal, que en este caso serían 2 y 2. Y nuestras incógnitas. Estas incógnitas, N1, N2 y N3, ya corresponden a la tercera dirección principal. Ustedes siempre deben tener presente qué dirección principal están trabajando y por lo tanto a qué dirección principal corresponden cada uno de estos términos. Entonces, lo mismo. Como nosotros sabemos resolver sistemas de ecuaciones y se nos facilitan los sistemas de ecuaciones, entonces organizamos todo en sistemas de ecuaciones. Ustedes pues ya con los otros dos pasos pudieron ver cómo se organiza en un sistema de ecuaciones. Y entonces obtenemos estas tres ecuaciones que son derivadas del sistema matricial. Y la cuarta ecuación, que es como nuestra condición para que sea vector unitario y que sea distinto de 0. Entonces, para este caso yo decidí escoger la 2, la 3 y la 4. Pero ustedes pueden escoger la 1, la 3 y la 4, la 1, la 2 y la 4, como les queda a ustedes más fácil, mejor dicho. Pero pues yo les recomiendo escoger pues las que más se faciliten y las que nos entreguen de una vez variables listas. Las que, por lo menos en este caso, N3 nos entrega de una vez el resultado de una variable, que es N3, y eso es igual a 0. Entonces, yo por eso escogí N3, la ecuación 3, y ustedes pueden escoger la 1 o la 2. En mi caso, yo escogí la 2. Entonces,
despejando de la 3, de la ecuación 3, hallamos que n3 es igual a 0. De la ecuación n2, despejando n2, obtenemos que n2 es igual a menos 2n1, ¿cierto? Esto es álgebra pues de cálculo diferencial. Y entonces, escogiendo pues nuestra cuarta ecuación, aquí la tenemos escrita, procedemos a hacer los reemplazos. Entonces, n1 queda constante, n2 lo reemplazamos por menos n2n1, menos 2n1 al cuadrado, y a n3 lo reemplazamos pues por 0. Y esto es igual a 1. Entonces, ustedes saben que un número negativo elevado al cuadrado me va a dar como resultado un número positivo. Entonces, de aquí despejamos a n1. Entonces, a n1 nos da como resultado 1 sobre raíz de 5. Ahora, aquí tienen que prestar mucha atención, porque ustedes tienen que mirar que n2 es menos 2n1. Entonces, ¿qué pasan con estos signos? Si eran más menos, el más se transforma en menos y el menos se transforma en más. Entonces el n2 va a quedar dos veces este vector n1, pues este elemento n1, perdón, 2 sobre raíz de 5, pero ya para este caso lo que va a pasar es que nuestro signo se invierte. Por eso es que aquí está más o menos y aquí menos o más. Entonces hacemos el reemplazo de n1, n2 y n3. Y en este caso obtenemos todas nuestras componentes de nuestra dirección principal n3. Entonces ya hasta aquí hemos resuelto todas nuestras direcciones principales y todos nuestros valores principales. Ahora, en las diapositivas yo les hablaba de que eso se podían organizar en un arreglo matricial. Todas esas direcciones que hemos obtenido, todos esos vectores que hemos obtenido. Entonces, en ese caso, obtenemos que para construir una matriz A de transformación, entonces organizamos todas nuestras direcciones en filitas para mostrar eso en un arreglo matricial. Entonces, en la primera fila estarían todos los términos de la primera dirección principal. Ustedes ya lo pueden comprobar. En la segunda fila todos nuestros términos, creo que aquí me equivoqué, aquí va más menos. Yo ahorita les envío esto corregido. Aquí es más menos 2 raíz de 5 más menos 1 sobre raíz de 5, 0. Y aquí tenemos nuestra siguiente dirección principal, que sería n3. Ahora, como yo les había dicho, nosotros podemos obtener un T estrellita y ese T estrellita representa una matriz diagonal en donde están todos nuestros valores principales ordenados pues en la diagonal, ¿cierto? Entonces multiplicamos por nuestra matriz A, nuestro tensor T inicial y nuestro tensor A transpuesto. Ustedes ya lo pueden hacer esa multiplicación. Esta es la fórmula de pasar tensores de un sistema a otro. Recuerden que los tensores, como habíamos definido en las primeras clases, nos ayudan a pasar de un sistema a otro, de un sistema de coordenadas a otro, de un sistema de esfuerzos a deformaciones, etc. Entonces aquí estamos pasando nuestro tensor normal a través de unas matrices de transformación o de unos tensores de transformación a un tensor diagonal, en el cual todos los elementos de la diagonal son los valores principales de la matriz T. O sea, estos valores principales siempre son ligados a esta matriz T a través de estas direcciones principales. Esto es lo que nos puede dar a entender esta formulación. Y esa es la explicación del ejemplo que les quería hacer para el caso de valores y vectores principales. Vamos a empezar explicando el ejemplo 2.16. Con este ejemplo 2.16 yo creo que quedan explicados muy bien las partes de cómo manejar las derivadas, cómo manejar una función que es continua, porque hasta ahora no hemos trabajado funciones continuas, en realidad no hemos trabajado funciones, y para que ustedes tengan claro que un tensor puede involucrar incluso funciones. O sea, ustedes pueden tener un vector lleno de funciones, una matriz llena de funciones, un tensor de tercer orden, de cuarto orden lleno de funciones. Por eso cuando yo les definí matriz, les dije que una matriz era un arreglo rectangular de elementos. O
sea, yo no les dije que era un arreglo rectangular de números como se ve en álgebra lineal, porque en nuestro caso ya no nos sirve esa definición es insuficiente. Entonces, en el ejemplo 2.16 nos dicen que usemos notación indicial. ¿Por qué nos hacen esa aclaración? Porque esto también se puede resolver usando solo las definiciones que nosotros conocemos, las clásicas. Estos son como dos teoremas que nosotros manejamos en cálculo vectorial. Yo creo que ustedes los vieron en cálculo vectorial y en ese caso lo vamos a resolver empleando únicamente notación indicial y únicamente las teorías que hemos visto. Entonces, usando notación indicial se va a verificar que rotacional pues de esta operación es igual a cero. Y el rotacional pues de esta operación transpuesta, creo que es el gradiente escalar, transpuesto es igual al gradiente escalar del rotacional. Uno se los aprende así, en donde U es un campo vectorial, este vector file es un campo vectorial, o sea, es un vector. Los campos vectoriales es que yo tengo un punto en el espacio, pues para los que no han visto aún ese tema, entonces tenemos, digamos, este lienzo blanco es un espacio, ¿cierto? Y tenemos un instante de tiempo t igual a 2 segundos, ¿cierto? Entonces en ese tiempo t igual a 2 segundos, digamos, en este puntico en donde está mi puntero, ahí a ese punto le asigno un vector, ¿cierto? Y ese vector me va a tener, digamos, todas las densidades, ¿cierto? Digamos que esto tiene muchas densidades, ¿cierto? Entonces, eso es un campo vectorial. A cada punto del espacio en un tiempo t yo le asigno un vector o un tensor también, porque hay casos en los que se le asignan tensores de segundo orden. Eso es un campo vectorial. Y es diferenciable, es continuo y es diferenciable. O sea, como le asignamos un tensor, ese tensor está compuesto de funciones que se pueden derivar. Eso es que sea y que son continuas, o sea que no tienen discontinuidades. Eso quiere decir que sea un campo vectorial diferenciable continuo. Y U es cualquiera, o sea, cualquier vector, cualquier campo vectorial con esta descripción cumple estas dos identidades. Entonces, vamos a empezar resolviendo pues esos dos ejemplos. Y entonces, la primera identidad que tenemos que resolver es esta. El rotacional también se expresa como este curl, porque es que generalmente rotacional describe también como describe un vector. Entonces, un vector de rotación, ya cuando veamos más adelante eso se los explicaré mejor y el jueves se los explicaré pues como con un ejemplito ahí con video, pero ustedes deben tener en cuenta que esto es un rotacional también, cuando ustedes vean eso, no solo la cruz, sino este rotacional, y esto es igual a cero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar nuestra definición de nabla producto U. Entonces ustedes viendo en los videos saben que esta es como la definición, el diferencial de K, UJ, y esto es igual empleando nuestra notación coma, nuestra convención coma. Entonces sabemos que la coma la ponemos antes de la derivada que estamos, de la variable que estamos derivando. Entonces aquí quedaría UJ, coma, K. ¿Por qué? Porque estoy diferenciando con respecto a K. Ahora, vamos a aplicar la operación de rotacional. Nosotros sabemos que la operación de rotacional, como involucra la solución de un determinante, entonces evidentemente va a tener nuestro símbolo de permutación acá. Entonces, tenemos que el rotacional pues, de este elemento va a ser este, en donde en la mitad vamos a dejar la variable con respecto a la cual vamos a diferenciar. En la mitad siempre va a quedar, ustedes ven la definición y en la mitad queda en la variable en la que vamos a diferenciar. Y entonces tenemos que esta es la definición del diferencial, del rotacional de esta cantidad, y entonces nos aparecen estos dos. ¿Por qué? Porque el rotacional trata como de subir el orden, de mantener o subir el orden del tensor. Entonces en este caso, como nuestro tensor es de grado 1, porque es una letra minúscula, entonces aquí aparecieron nuestros vectores.
EI y EJ. Eso quiere decir que nos lo eleva a un tensor de segundo orden, en este caso, ¿cierto? Entonces, derivamos con respecto a K, se conserva la derivada. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es una función continua derivable, da lo mismo si yo derivo con respecto a una variable y con respecto a otra. Es que lo que pasa es que en el libro, o aquí hay dos derivadas en realidad involucradas. Yo creo que es que aquí me faltó copiar el diferencial de K, pero en realidad yo acá estoy derivando con respecto a las dos, entonces esto quedaría como en un paréntesis. Y entonces, como quedaría estos dos en un paréntesis, da lo mismo tener KP que PK. Es lo mismo que yo derive con respecto a X y después con respecto a Y, a que yo derive con respecto a Y y después con respecto a X. En una función continua siempre pasa eso. Yo creo que aquí faltó como un paréntesis para designar que esta coma involucra a estos dos. Entonces, pues eso se los mandaré corregidos al correo. Entonces, como el UJ comita KP es lo mismo que UJ comita PK, entonces nosotros hacemos ese reemplazo en esta ecuación. Ahora, como estamos trabajando en notación indicial, debemos procurar mostrar nuestros resultados en notación indicial. Ya vamos a ver cómo. Pero entonces por ahora vamos a tener en cuenta una cosa que habíamos visto por allá en un ejemplo cuando estábamos hablando de tensores simétricos y antisimétricos. Entonces, como nuestro U es diferenciable, U denota un tensor simétrico. ¿Por qué? Porque es lo mismo tener KP que PK. Es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, es un tensor simétrico. Eso lo debemos tener muy en cuenta en este caso. Y ahora, ¿qué característica tiene nuestro tensor, nuestra variable símbolo de permutación? El símbolo de permutación es antisimétrico. Acuérdense lo que hemos visto, que nuestra variable epsilon es antisimétrica. Entonces, con respecto a pk. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo esta expresión y le cambio de lugar a k y a p, o sea, paso la segunda a la tercera y la tercera a la segunda, me queda negativa. Eso es que sea antisimétrico. Que si yo hago un intercambio de subíndices, ese intercambio me quede negativo. Eso es antisimétrico. Y eso ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, en este caso tenemos esta resta. Y ahora, ¿qué pasa? Primero vamos a quitar estos vectores de acá, porque estamos trabajando en notación indicial, ¿cierto? Entonces ya no los vamos a tener. Y segundo, como nosotros tenemos las P repetidas y las K repetidas dos veces, entonces esos son los que nosotros conocemos como los índices tipo dummy, o los índices sumados, o los índices muñeco, los índices repetidos. Yo les digo los índices repetidos, porque es evidente que están repetidos, ¿cierto? Entonces, como están repetidos, yo los puedo reemplazar por cualquier letra, lo que hemos visto en uno de los ejemplos que hemos resuelto anteriormente. Entonces en el libro, y pues yo también pues me acogí a eso, decidí reemplazarlos por N y por M, ¿cierto? Entonces MN y MN. ¿Por qué? Porque están repetidos. KP y PK. Ahora, como esos son índices que están repetidos, yo los puedo reemplazar otra vez por PK. Lo mismo que nos pasó en el ejemplo anterior. Como son índices repetidos, en realidad yo los puedo reemplazar y volver a reemplazar por las mismas variables sin importar. ¿Por qué? Porque son índices tipo dummy, ¿cierto? Entonces, reemplazamos por PK y entonces, como habíamos visto en ese ejemplo, que en ese ejemplo, un tensor antisimétrico por un tensor simétrico nos da como resultado 0. Entonces, como nos da como resultado 0, entonces evidentemente este producto nos va a dar 0. Entonces, hasta aquí queda demostrada la primera parte del ejemplo. Solo que el libro es un poco ahorrativo en los índices y en los paréntesis, pero aquí sí debió haber existido como dos paréntesis, porque en realidad esta derivada de K no se rompe. Eso existe, solo que faltó ponerla acá. Pero pues yo se los mando al correo corregidos. Y por último vamos a resolver la segunda parte del ejemplo que nos aparecía.
que es lo mismo tener el rotacional de este nabla que el nabla del rotacional, ¿cierto? Entonces, aquí nos pasa lo mismo. Tenemos que, como nosotros estamos trabajando con U transpuesto, y si nos devolvemos a la definición, esto es delta K UJ. Entonces, si nosotros trabajamos con el transpuesto, se cambian las posiciones. Entonces, donde está J se pone Q, y donde está K, perdón, y donde está K se pone J. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, nos queda delta J U sub K. Y entonces la comita nos aparece antes de la J. Esta comita es muy importante porque es la que nos indica que es una derivada. Y entonces vamos a aplicar nuestra definición. Entonces, aquí sí yo fui muy cuidadosa y entonces les puse como la definición que se estaba trabajando. Entonces, tenemos que el rotacional de este nos aparece el símbolo de permutación, y en la mitad nos aparece la variable con la que respecto estamos derivando. ¿Por qué aparece P? Porque es otra variable que aparece aparte de I y de K, y de J y de K. Entonces, es una variable que yo he decidido llamar P, y el libro también, pero esta puede ser M, puede ser N, etcétera, ¿cierto? Y pues nuestros vectores aquí. Ahora, desaparezco los dos vectores unitarios porque estoy trabajando en notación indicial. Y entonces procedo a qué? A conservar mi derivada parcial en P, mi diferencia parcial, perdón, y mi símbolo de permutación y lo que está dentro del paréntesis. Ahora, como U es diferenciable y lo puedo tratar por ahora como una constante, ustedes saben que esto en realidad me dice si es menos 1, 1 o 0, dependiendo del 3, 2, 1, del 1, 2, 3, bueno, de ese arreglo numérico, ¿cierto? Entonces, sabemos que si yo derivo con respecto a J que si yo derivo, el orden de las derivadas es el mismo. Y como yo no estoy derivando con respecto a K, entonces yo puedo pasar acá como la primera variable para no presentar confusión. Y aquí vuelve a aparecer el paréntesis. Yo se los envío al correo con el paréntesis porque realmente sí se hace una derivada con respecto a J y a P, siendo fieles como a esta descripción, ¿cierto? Entonces ya van a ver por qué yo les digo que les voy a poner esa derivada. Resulta que esto lo podemos expresar sacando de ahí nuestra J, nuestra derivada en J. Por eso era que yo les decía que se podía separar la P y la J. Entonces, y por eso era mejor ponerle los paréntesis para que ustedes estuvieran claros que se derivaba con respecto a esas dos. Entonces, tenemos nuestro símbolo de permutación y nuestra K, P, y saco por fuera J. Pero yo sé que este K, P es lo mismo decir que la derivada de P, la derivada de U sub K con respecto a P. Es lo mismo, ¿cierto? O sea, el diferencial de P de U sub K. Y se conserva la comita de la J. Ahora, como esto es una constante, yo puedo meter esto dentro de la derivada de J, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Meto este símbolo de permutación dentro de la derivada y nos queda coma J. Entonces, como nos queda coma J, entonces sabemos que esto, reemplazándolo, pues desglosándolo, ya quitándolo esa convención de coma, pasa a ser delta J. Y delta J, epsilon, pues símbolo de permutación de P y U sub K. Ahora, nosotros sabemos por definición que esta es la definición de rotacional, ¿cierto? Del nabla cruz U o del curl de U, ¿cierto? Entonces, reemplazamos curl de U, ¿cierto? Y sabemos que si nosotros ponemos a multiplicar cualquier vector eh, con respecto a nuestro diferencial en J, ¿cierto? Vamos a obtener el nabla, ¿cierto? Recuerden que el nabla es un vector, en realidad es un vector. Entonces, reemplazando este delta J, obtenemos que el nabla de curl de U es igual al curl
pues, o al rotacional, pues, del, de este gradiente escalar, ¿cierto? Entonces, hasta aquí resolvimos esta segunda parte del ejemplo que estábamos trabajando con respecto al tema de cálculo tensorial.